95% de la humanidad, todo esto es una lápida económica. Obviamente, los riquitos de siempre tienen un maravilloso aguinaldo y salario vacacional, porque bueno, las crisis son eso, son el aguinaldo de los ricos. Entonces está, obviamente que si tenés muchos dólares libres y no te importa ningún primo ni ningún cuñado, vas a poder comprarte un montón de cosas que a precio de remate. Pero el tema en concreto es de que si en realidad tenés cierta edad, se va a dar algo bastante paradójico, que es que no vas a poder disfrutar esa maravillosa prosperidad que estás teniendo. O sea, esta es una época realmente con una serie de... Por eso hay tanta gente que lo asocia con el apocalipsis. En el sentido que es la revelación. Apocalipsis significa revelación. Que hay un montón de mentiras que se esfumaron. Y un montón de verdades muy implacables que están empezando a brillar. Sí, como la locura es el FMI, o que no necesitamos viejos, que las pensiones de ellos, tipo, estuviste pagando 50 años de tu vida, 60, para que un momento te digamos, mira, flaco, la verdad tu guita no la vamos a quedar porque la verdad no servís para nada. Y los nuevos jovencitos que ya ni siquiera se vinculan con sus abuelos, entonces ni siquiera les importa. Entonces, está siendo, en una cosa muy distópica, los viejos, este virus. Que aparte en cosas mucho más, en un vínculo antropológico frente a la cuestión del sabio y todas esas cosas, antes el vínculo de los jóvenes con el viejo era como fundamental, ¿no? Para sostener la cosa, ¿no? Claro, porque era lo que construía el relato. De alguna forma, de generación en generación se pasaba un montón de información. La mediación, ¿no? Mediación. El veterano de la comunidad era el que... Bueno, no, muchachos, ¿para qué se van a pelear? A mí me pareció muy increíble todo esto con UPM, viste, que al final parece que no va a pasar nada y UPM va a seguir haciendo cagada. ¿No? Sí, increíble eso. Había un meme, un chiste bobo que decía, por ejemplo, che, no sobre eso, pero yo relaciono eso. Y todo lo que puse, tipo, no sé, en el colegio de mi hijo, o lo que, eso me van a hacer devuelto, ¿no? Porque hay mucha gente en otros países que hasta qué punto el ser humano, el individuo básico, el ciudadano, tiene derecho a reclamar esa inversión cuando el Estado o las empresas se cagan en la retribución, ¿no? Sí. Bueno, es que en realidad todo el pacto social con esto se está empezando a quedar muy en entredicho. Entonces, en realidad, de noche, ¿cuál es la pesadilla que a uno lo salta? Esto es, como dijo Zizek, el fin del capitalismo y va a venir una época maravillosa, un nuevo amanecer, etcétera. O como dijese este coreano, que me parece que un poquito más de conocimientos de boliche, dijo, no solamente no se termina el capitalismo, sino que va a venir un capitalismo mucho más duro, con pautas mucho más férreas, con cargas de autoritarismo infinitamente más complejas y con vínculos humanos muy deteriorados. Viste que justo... Yo ahí, el punto es que creo, quizás mecanismo de negación, psicológico, como quiera llamarlo, yo creo que en realidad lo que va a haber es un escenario complejizado con otra variable, con la del milagro. Que cada vez están pasando cosas nuevas ahora y locas. Está pasando, primer punto. De algún modo, todo esto está poniendo en entredicho un montón de presupuestos básicos. Entonces, hoy por ejemplo se está debatiendo a mí me encanta renta básica para todos los seres humanos, no importa si eras alto, feo, sí, bajo, si habías estudiado... 6.000 pesos, ¿no? Ahí está. Bien, no, pero el tema concreto es que se está empezando a asumir de que si no querés que esto realmente estalle, si no querés que realmente estalle... en Europa lo hacen, hace años. Bueno, vas a tener que asumir que de la misma forma que entre el siglo XIX y el siglo XX se empezó a establecer el sufragio universal, bueno, un siglo más tarde se empieza a debatir crecientemente... Claro, pero a través de una pandemia, justo con toda esa guita que chupa el Estado, porque en Europa le dan 1.000 euros, acá te van a dar tipo 150 de relato. Ese concepto. Bueno. Sí, igual, de algún modo, no, pero la medida del concepto también es el concepto, Jorge. Claro, pero es de la misma forma que cuando se estableció el sufragio universal, bueno, en el mejor de los casos... Las mujeres capaz que... No, antes de eso. El nivel de trampas en las elecciones eran realmente pavorosos. Después se fue purificando. Sí, es relativo, porque ahora también dicen con la uña, que como lo más nuevo en Estados Unidos, sirve para hacer más trampa que nunca, ¿entendés? Bueno, pero de alguna forma hubo un proceso de construcción del nuevo derecho. Que eso sería lo que yo diría que puede ser bueno. Punto 2, que es muy factible que gran parte de nosotros empezamos a entender de que paradójicamente el otro
no es la amenaza, no es la muerte, no es el virus con patas. Es mi solución, es mi salvación, es mi sentido de vida. ¿Pero vos crees en eso o es una imagen que querés transmitir? No, Porque yo vi otro día esta pelotuda que suben de Darín y toda esa gente, esto va a ser, nos va a reformular. Y yo cada vez que veo, me pasó con un hábitat, con una vieja de mierda, que me dijo, vos sos plancha y anda vieja cheta. Que en verdad, lo peor sale también del ser humano en estas épocas, no solamente lo más lindo. Lo que yo te quiero decir es de que yo lo que sí estoy absolutamente seguro, que vos vas a tener realmente un proceso dialéctico de las dos fuerzas. Ah, que va a haber confrontación seguro. Una tensión muy fuerte del conflicto, de te piso la cabeza, que no sabes para qué. Uno, para saber qué ruido haces cuando te piso la cabeza, y entonces me divierto. Dos, porque ¿a qué no sabes por qué te la pisé? Porque podía hacértelo. Tres, ¿a qué no sabes por qué otra cosa? Porque nadie me va a juzgar porque yo soy de cierta élite. Pero si yo veo, por ejemplo, América Latina, ¿no? Sí. Y te digo, excepto Argentina, que ahí no sé qué pasó, que Macri hizo mucha cagada junta y todo su grupete. Brasil, Bolsonaro. Sí. Acá, quieras o no, hay una bajadita. Chile, otra. Ecuador, hasta las pelotas. Colombia, base militar yanqui. Perú en el medio. Venezuela, que no sé. Tipo, no creo que sea esa cosa, vamos a dialogar. O tipo, yo tengo mi derecho. No. Esto es lo que yo creo que es. Por eso, en términos macro, yo soy muy pesimista. Lo que sí creo es que por un tema de instinto de sobrevivencia. Vos hablas de algo del básico, gen algo humano, natural. Que debería. de la misma forma que va a haber gente que va a decir, ¿cómo que no le voy a tocar a la chiquilina? Por supuesto que sí, si no el universo deja de tener sentido. Va a haber una especie como, yo no sé si acto de rebeldía o como lo quieras definir, pero un instinto de mamíferos de entender de que somos manada, de que nos tenemos que cuidar entre todos, de que el que puede cazar sale a cazar y le trae al resto. Pero es el tema también, Jorge, del peso ese, más allá de la revelación y el milagro del peso de la vida. Sí. Si a vos te mataron a tu abuelo, porque si te vas a enterar luego que esto fue todo un manejo de las empresas, del Estado, vas a seguir tapando. Es como el conflicto Israel-Palestina, como, no sé, millones de quilombos que hay en otra parte del mundo, que la gente no se olvida. Eso no termina porque la gente no se olvida. Y lo que está pasando ahora está salado. Entonces yo no sé cómo la gente... Bueno, o capaz que estamos en ese proceso post-postmoderno que la gente se va a olvidar realmente de todo. No, yo creo que eso es el pensamiento débil, etc. Ahí va. Dura hasta esta pandemia. Ojalá. Yo creo que sí, que van a resurgir los grandes relatos que pueden ser los que se te ocurran. Sí, igual en la casa... Desde la recuperación del pensamiento cristiano primitivo, hasta el fascismo, hasta el marxismo en la dosis no sé cuánto. No te digo todos en la misma línea, van factiblemente ser muy contrapuestos, pero la gente va a empezar a releer bibliotecas, va a decir, pero mira qué interesante, los anarquistas habían evaluado que esto va del Estado así, era un negocio para muy poquito. Pero en ese sentido, ¿cómo hacer la parte de contralor vinculado a esa disolución de la manifestación por el poder popular, vinculado a una idea de democracia? Si ya la gente, como decís vos, o está en el quedate en tu casa, o como decís vos, dentro de 2 o 3 meses cuando empezamos a salir, distancia igual porque no quiero... Va a ser difícil, yo creo que ahí va a haber, viste, de la misma forma que yo te decía, que se está rompiendo el pacto social, se está resquebrajando totalmente. Eso no jodas. Va a resurgir un pacto nuevo. Un pacto nuevo. Que factiblemente los sectores asalariados, por decir una forma histórica, en primera instancia van a estar muy complicados, pero para asegurar la estabilidad del sistema, factiblemente lo que haya es una renta mínima universal, por decir una forma, factiblemente se acepten desde el propio sistema de poder y la solidaridad que antes básicamente era muy bombardeada y ahora se la va a ver incluso hasta como una salvaguarda del sistema. Entonces, ok, ¿querés hacerte una especie de comuna hippie en la que vos te autorregulás? Ok, está todo bien, porque si no esto revienta. Porque va a ser una situación muy crítica. ¿Vos decís que por un tiempo va a haber como una no regulación? ¿Va a haber un pequeño caos? Obviamente vamos caminando hacia una etapa de caos, va a haber un empuje muy fuerte hacia restauración de un orden crecientemente despótico, pero ese poder despótico factiblemente sea mucho más en el discurso que en la práctica, porque si no, la cosa revienta.
y ya no vamos a estar aptos para seguir apretando el torniquete de la humanidad. Entonces, factiblemente, en mi visión, vos lo que vas a tener es un esquema muy complejo en el que resurgen los grandes relatos históricos de la modernidad. Ya está. Eso por un lado. Dos, se asume la restauración de los estados. Voto mucho más por la restauración de los estados que por una autoridad central, globalizante, etcétera, porque hubo cosas muy micros y muy Sí, interesantes. que todavía no terminaron. No, pero hubo estados nacionales serios con Diciendo qué carajo hacemos. no, robándole a otros estados insumos bueno. médicos. O sea, cual rastrillo en Europa hay estados de la OTAN, de la Comunidad Europea, robándole suministro a otro que están supuestamente en la misma alianza militar, en la misma alianza económica con el euro. Pero ¿sabes qué? Los respiradores me los llevé yo para mi aldea. Así, ya está, chao. Suerte en pila. Sí, asentar la queja Jorge, en Bruselas. cortando acá medio en bruto, explícale, yo si fuera un niño de 6 años, No. tengo uno un poquito más, ¿qué es el positivismo? El positivismo fue una maravillosa doctrina que nos marcó mucho en el siglo XIX, en el que había una enorme fe en el progreso y en la ciencia. Comte fue el gran exponente, era un tipo que soñaba que la sociología fuese no una descripción de la sociedad, no, ingeniería social. Que vos de la misma forma que dominaba ¿Vos la lo naturaleza, ves como padrino? No, pero era así, o sea, lo decía él, o sea, no era una, Como digo no era yo, una difamación. planificación estratégica de recursos humanos, por ejemplo. Claro, todo eso. Todo eso, mirá. Claro, orden y progreso. Bueno, Brasil, orden y progreso. Es un poco lo que estabas sugiriendo vos a través de todos estos Entonces, concadenamientos posibles. Fue la gran ideología detrás de esa burguesía que se había llevado puesto al feudalismo, a la iglesia, a todos los señores feudales puestos, y que se dedicaba a hacer muchísimo dinero, armaban fábricas muy exitosas y esclavizaban cualquier nación. Porque aquí no sabes qué podían hacer. Cualquier cosa. Y hoy decir que no hay un mapa que habilite Entonces, eso. esa Hoy no hay un idea- mapa también.